Imagínese entrando en una casa que ha sido invadida por la basura. Las habitaciones están desbordadas, los pasillos son intransitables y los desechos comienzan a salir por las ventanas. ¿Cuál sería la solución lógica? Limpiar la casa, sacar la basura, ¿verdad? Pero en el mundo de la medicina moderna, lo que estamos haciendo con la diabetes tipo 2 es exactamente lo contrario. Estamos tomando toda esa basura que se desborda y a punta de fuerza la estamos empujando de nuevo hacia adentro, ocultándola en los armarios y debajo de las camas, mientras pretendemos que la casa está limpia porque la acera se ve despejada. Esta es la cruda realidad de cómo estamos tratando una enfermedad que está destruyendo millones de vidas. Y es hora de que hablemos con la brutal honestidad que su salud merece. La medicina convencional nos ha vendido una mentira durante décadas. Nos han dicho que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva. Nos dicen que una vez que la tienes, solo puedes esperar a que empeore, añadiendo medicamento tras medicamento, pasando de la metformina a las sulfonilureas y finalmente a la insulina, como si fuera una sentencia de muerte en cámara lenta. Pero aquí está la verdad que incomoda al sistema. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad progresiva, es una enfermedad reversible. El problema no es que su cuerpo no pueda sanar, el problema es que el tratamiento que le están dando es como intentar apagar un incendio forestal lanzándole gasolina. Entienda este mecanismo fundamental porque es la clave de su supervivencia. La diabetes y el azúcar en la sangre no son la misma cosa. El azúcar alto es simplemente un síntoma, como la fiebre es el síntoma de una infección pulmonar. Si usted tiene una neumonía grave, no se cura tomando más y más paracetamol para bajar la fiebre mientras la bacteria devora sus pulmones. Usted necesita atacar la infección. En la diabetes, el azúcar alto es el humo, pero el incendio real es la resistencia a la insulina. Al concentrarnos únicamente en bajar el azúcar con fármacos e insulina, estamos ignorando la raíz del problema. Peor aún, estamos alimentando el ciclo vicioso. La verdadera esencia de la diabetes es que su cuerpo está saturado de azúcar. Piense en su cuerpo como un tazón de almacenamiento. Normalmente cuando come, el azúcar entra en ese tazón, su cuerpo usa lo que necesita y el resto se guarda. Pero después de años de una dieta moderna desastrosa, ese tazón está lleno hasta el borde. Cuando usted come hoy, el azúcar no tiene a dónde ir y se desborda hacia su sangre. El médico ve ese desborde y le da insulina. ¿Qué hace esa insulina? No elimina el azúcar de su cuerpo, simplemente la toma de la sangre y la empuja a la fuerza hacia sus órganos, hacia su hígado, hacia sus células, convirtiéndola en grasa. Usted gana peso, su hígado se vuelve graso y su resistencia a la insulina aumenta. Al día siguiente necesita más insulina para lograr el mismo efecto. Es una espiral descendente que lo lleva directamente a la insuficiencia renal, a la ceguera y a los ataques cardíacos. Todo mientras su médico le dice que sus niveles de azúcar se ven bien en el papel. Hemos visto estudios masivos que prueban esto. No importa qué tan bien controlado esté su azúcar con medicamentos. Si no trata la enfermedad subyacente, las complicaciones siguen ahí. El daño en el corazón, los derrames cerebrales, el deterioro de los riñones, todo continúa progresando porque el cuerpo sigue atiborrado de ese veneno dulce que la insulina solo está escondiendo en sus tejidos. Es como el programa de televisión de los acumuladores compulsivos. Usted sigue metiendo basura en una casa que ya colapsó. La única forma de sanar, la única forma racional de recuperar su vida es vaciar el tazón. Tenemos que drenar el azúcar del cuerpo, no empujarla más adentro. Este es un trastorno dietético y por lo tanto requiere una solución dietética. No se puede curar una enfermedad causada por la comida utilizando pastillas. Es una imposibilidad biológica. Durante los últimos 30 años hemos intentado engañar a la naturaleza y los resultados han sido catastróficos, pero hay esperanza.
y es una esperanza basada en la fisiología pura, no en experimentos farmacéuticos costosos. Si entendemos que el problema es el exceso de insulina y el exceso de azúcar almacenada, la solución se vuelve obvia. Tenemos que bajar los niveles de insulina drásticamente para permitir que el cuerpo finalmente queme esas reservas acumuladas durante décadas. La diabetes tipo 2 es en realidad un tazón de azúcar que se ha desbordado. Durante años hemos llenado ese tazón con carbohidratos refinados, azúcares procesados y una alimentación constante que nunca se detiene. Normalmente, su cuerpo tiene dos formas de almacenar energía: el glucógeno en el hígado, que es como una billetera de dinero en efectivo, fácil de sacar pero limitada en espacio, y la grasa, que es como una cuenta de ahorros a largo plazo con una capacidad casi infinita. El problema es que la insulina es la hormona que abre la puerta para guardar ese azúcar. Cuando usted come, la insulina sube, le dice a su cuerpo que guarde energía y bloquea la quema de grasa. Imagine que su hígado es ese tazón. En un estado saludable, usted come, el tazón se llena un poco y luego, mientras duerme o pasa horas sin comer, su cuerpo drena ese tazón para obtener energía. El equilibrio se mantiene, pero en el paciente diabético el tazón ya está lleno hasta el borde antes de empezar a desayunar. En el momento en que toma un solo bocado, el azúcar no tiene espacio físico para entrar en sus células, por lo que se derrama directamente en su torrente sanguíneo. El médico ve este desbordamiento y en lugar de vaciar el tazón, le receta insulina para forzar ese azúcar sobrante a entrar en un espacio que ya no la quiere. Esto crea lo que llamamos resistencia a la insulina. Sus células están tan llenas de azúcar que literalmente están gritando ¡basta! Están cerrando sus puertas para protegerse de más toxicidad por glucosa. Pero la respuesta de la medicina moderna es gritar más fuerte, más insulina. Es como intentar meter a la fuerza a 100 personas más en un vagón de metro que ya está a reventar. Funciona por un momento, pero el daño estructural que está causando a su metabolismo es incalculable. La insulina alta es la causa de la obesidad y es la causa de la resistencia. Es un círculo vicioso donde la insulina causa resistencia, lo que obliga al cuerpo a producir más insulina, lo que genera aún más resistencia. Por eso, cuando usted empieza a usar insulina inyectada, ocurre algo inevitable: gana peso. Y no es un poco de peso, es grasa visceral profunda, la más peligrosa. Usted está inyectándose la hormona misma que le ordena a su cuerpo almacenar grasa y le prohíbe quemarla. Es una locura biológica. Es como intentar curar a un alcohólico dándole más alcohol para que no sienta el temblor de la abstinencia. El síntoma desaparece momentáneamente, pero la enfermedad se vuelve terminal. Si usted tiene diabetes desde hace 10 o 15 años, habrá notado este patrón. Empezó con una pastilla, luego dos, luego una dosis baja de insulina y ahora está en 100 unidades al día. Y su diabetes sigue siendo peor que al principio. La verdad es que nos han mentido al decirnos que no hay cura. La cirugía bariátrica, donde literalmente grapan el estómago de una persona, cura la diabetes en el 90% de los casos, a veces en cuestión de días. ¿Por qué ocurre esto? No es por la cirugía en sí, sino porque el paciente se ve obligado a un ayuno extremo. Si el beneficio real viene del ayuno, ¿por qué demonios estamos cortando estómagos y no simplemente enseñando a la gente a no comer por periodos determinados? Es una solución natural, gratuita y disponible para todos, pero no genera ganancias para las farmacéuticas. El ayuno intermitente no es una moda, es una práctica ancestral que ha existido durante miles de años en casi todas las religiones y culturas del mundo. No lo hacían solo por razones espirituales, sino porque intuitivamente sabían que el cuerpo necesita periodos de limpieza profunda. Cuando usted ayuna, sus niveles de insulina caen al suelo. Por primera vez en años, el cuerpo recibe la señal de que puede empezar a sacar el azúcar del tazón y quemarla.
Es como empezar a sacar finalmente la basura de esa casa que estaba a punto de colapsar. Usted tiene que entender que si su enfermedad es dietética, su cura debe ser dietética. No puede solucionar con fármacos un problema que usted mismo creó con el tenedor. Cada vez que usted ayuna, está drenando un poco de ese exceso de azúcar. Si lo hace de forma rutinaria, eventualmente sus depósitos bajarán lo suficiente como para que el azúcar ya no se desborde en su sangre. En ese momento su médico se sorprenderá al ver que su hemoglobina glucosilada baja a niveles normales y que ya no necesita esos químicos costosos y peligrosos. Esto no es una teoría, es un mecanismo biológico exacto que estamos viendo en nuestra clínica todos los días. La clave absoluta para entender por qué usted no se cura es el concepto de la tolerancia. Piense en cualquier sustancia adictiva, el alcohol, la nicotina o incluso drogas como la cocaína. La primera vez que alguien las usa, el efecto es masivo, un subidón total. Pero con el uso constante, el cuerpo se adapta, desarrolla resistencia. Pronto, esa persona necesita dosis doble, triple o cuádruple para sentir lo mismo. La insulina funciona exactamente igual. Es una hormona y el cuerpo humano está diseñado para protegerse contra el exceso de cualquier hormona. Al inyectarse más y más insulina para controlar su azúcar, usted está obligando a su cuerpo a desarrollar una resistencia cada vez más feroz. Es un círculo vicioso mortal. La insulina alta causa resistencia. La resistencia exige niveles de insulina aún más altos. Y la rueda sigue girando hasta que su metabolismo colapsa. El tratamiento estándar actual no solo es inefectivo, es activamente dañino. Estamos tratando la causa de la enfermedad, el exceso de insulina, con la sustancia que causa la enfermedad. Es una locura médica. Es como intentar apagar la sed de un alcohólico con una botella de whisky. Mire el caso de Richard, un hombre que luchó contra la diabetes durante 10 años. Tenía complicaciones en los riñones y pesaba más de 113 kilos. Su médico lo seguía llenando de fármacos, pero su salud seguía hundiéndose. En junio de 2013 decidimos romper las reglas. En lugar de darle las 55 unidades de insulina que necesitaba, lo pusimos en un régimen de ayuno intermitente. El resultado fue casi milagroso para el estándar de la medicina convencional, pero perfectamente lógico para la biología. En solo 6 semanas, Richard dejó de usar insulina por completo. Su peso bajó, su cintura se redujo y su azúcar se estabilizó. Su diabetes no solo estaba controlada, estaba curada. ¿Cómo es posible que alguien pase de 55 unidades de insulina a 0 en un mes y medio? Porque dejamos de empujar basura hacia adentro del tazón y empezamos a vaciarlo. No usamos fármacos experimentales ni cirugías invasivas. Usamos una práctica que tiene miles de años. El ayuno es la herramienta más poderosa que existe para romper el ciclo de la resistencia a la insulina. Cuando usted no come, su insulina cae a niveles mínimos. En ese vacío de insulina, su cuerpo finalmente tiene permiso para quemar el azúcar almacenada en el hígado y la grasa acumulada en sus órganos. Considere también a Viraj, diagnosticado en 2003. Durante años lo tratamos de forma incorrecta, dándole más y más medicación mientras su cuerpo se deterioraba. Cuando finalmente entendimos el mecanismo y lo integramos al programa de manejo dietético intensivo, su transformación fue radical. En menos de 2 meses, sus 40 unidades de insulina diarias se convirtieron en nada, 0. Ya no toman ni una sola pastilla para la diabetes. Si sus niveles de azúcar son perfectos y no necesita medicamentos, la única conclusión lógica es que la enfermedad se ha ido. Esto nos demuestra que la diabetes no es una cadena perpetua, es una condición reversible que requiere que usted tome el control de su propia biología. No espere a que el sistema médico, que se beneficia de sus recetas mensuales, le dé permiso para sanar. La ciencia es clara. Si usted reduce la insulina,
la resistencia desaparece. Si la resistencia desaparece, el azúcar vuelve a su lugar. El cuerpo humano es una máquina de supervivencia increíblemente eficiente, pero no puede sanar si usted lo mantiene inundado en la hormona del almacenamiento las 24 horas del día. Imagínese a un hombre de 45 años, recientemente diagnosticado. Su hemoglobina glucosilada está en 8,7%, claramente en la zona de peligro de la diabetes. Se enfrenta a la perspectiva de una vida encadenado a las pastillas, que luego se convertirán en inyecciones, que luego se convertirán en complicaciones, pero él tomó una decisión diferente. Se negó a empezar la medicación. En su lugar, entró en un protocolo de choque dietético. En solo 12 semanas, sin una sola pastilla, su nivel bajó a 6,3%. Técnicamente ya no es diabético. Este hombre no controló su enfermedad, la detuvo en seco antes de que el sistema médico pudiera convertirlo en un cliente de por vida. Este no es un caso aislado. Vemos lo mismo con hombres de 66 años que llegan con niveles de azúcar por las nubes, con una hemoglobina del 10,5%. Muchos no tienen un plan de seguro para pagar los costosos fármacos, y eso, irónicamente, se convierte en su mayor bendición. Al no poder comprar la solución química, se ven obligados a usar la solución biológica. En pocos meses de ayuno y reestructuración dietética, sus niveles caen al 7,3% y siguen bajando. Es la prueba viviente de que el cuerpo prefiere la disciplina del ayuno a la dependencia de la farmacia. Hablemos de Desmond. Él ya sufría las consecuencias devastadoras de la diabetes maltratada, problemas cardíacos y neuropatía, ese dolor punzante en los nervios que le recuerda cada segundo que su cuerpo se está marchitando. Durante años, el tratamiento estándar solo empeoró su diabetes. ¿Por qué? Porque cada unidad de insulina que le daban aumentaba su resistencia. Al cambiar el enfoque y reducir drásticamente la insulina mediante el ayuno, su peso empezó a caer y su cintura se redujo. Por primera vez en su vida su diabetes no estaba empeorando cada año, estaba retrocediendo, estaba conduciendo el ciclo en reversa. La clave que nadie le dice es que la diabetes es el centro de una telaraña de destrucción, causa problemas en el corazón, en los riñones y en los ojos, pero los médicos suelen tratar cada síntoma por separado, como si fueran incendios independientes. Le dan algo para los riñones, algo para la vista y algo para el corazón, mientras ignoran el lanzallamas que está causando todo, la diabetes. Si usted no apaga el lanzallamas, no importa cuánta agua tire a los muebles, la casa se va a quemar. La única forma de salvar sus órganos es erradicar la diabetes desde la raíz, bajando la resistencia a la insulina. Mire el caso de Frank, un hombre que se describía a sí mismo como un viejo gruñón y no creía en nada de esto. Estaba en 45 unidades de insulina al día. Tras entrar en el programa, hoy no usa ni una sola gota de insulina, solo toma una pastilla básica y sus niveles son mejores que cuando se inyectaba. Sus síntomas han desaparecido porque estamos tratando la enfermedad, no el síntoma. Es exactamente como la infección y la fiebre. Cuando eliminas la bacteria con el tratamiento adecuado, la fiebre se va sola. No necesitas Tylenol si ya no hay infección. Cuando eliminas la resistencia a la insulina, el azúcar alto se va solo porque ya no hay enfermedad que lo produzca. Incluso casos extremos, como pacientes que han estado en insulina desde 2007 y toman 8 medicamentos diferentes para una presión arterial que sigue por las nubes, han visto cómo su vida cambia en menos de 3 meses. Pasar de 70 unidades de insulina al día a 0 no es un milagro, es fisiología aplicada. La presión arterial baja, el azúcar se normaliza y el cuerpo finalmente respira. Hemos visto personas que tomaban hasta 140 unidades de insulina al día, dosis masivas que solo servían para inflarlos como globos y destruir sus arterias, reducir su dosis a una fracción en poco tiempo.
El camino hacia la salud no es añadir más químicos, es quitar los obstáculos que impiden que su cuerpo se sane a sí mismo. La clave final para entender esta epidemia es reconocer que la insulina es la hormona maestra del almacenamiento y cuando está crónicamente alta, el cuerpo queda atrapado en un estado de construcción de grasa y retención de azúcar. No importa cuánto intente perder peso o mejorar su salud, si sus niveles de insulina no bajan, su cuerpo tiene las puertas de salida de energía cerradas con llave. Por eso la obesidad y la diabetes tipo 2 siempre caminan de la mano. Son dos ramas del mismo árbol venenoso llamado hiperinsulinemia. Si usted entiende esto, entenderá que la solución para ambas es exactamente la misma. Existen tres pilares fundamentales para hackear su sistema hormonal y obligar a su cuerpo a revertir el daño. El primero y más potente es el ayuno intermitente. Es la forma más rápida de desplomar la insulina. Al no ingerir nada, el cuerpo agota el azúcar circulante y luego, por pura necesidad biológica, comienza a devorar las reservas de azúcar del hígado y la grasa visceral. El segundo pilar es la reducción drástica de los carbohidratos refinados. El azúcar y las harinas procesadas son como dinamita para su páncreas. Provocan picos de insulina tan violentos que la resistencia se dispara al instante. Si quiere sanar, tiene que dejar de alimentar el incendio. El tercer pilar es el más ignorado por la nutrición convencional, la importancia de las grasas naturales y la fibra. Durante años nos aterraron con el cuento de que la grasa saturada tapaba las arterias, pero la realidad es que la grasa es el macronutriente que menos estimula la insulina. Comer una dieta alta en grasas saludables actúa como un factor protector, manteniendo sus niveles hormonales estables mientras le da saciedad. La fibra hace algo similar, actúa como un escudo biológico que ralentiza la absorción de glucosa y protege su metabolismo. Es irónico que nos hayan vendido productos bajos en grasa, que al quitarles la grasa y la fibra, se llenan de azúcares y procesados que disparan la insulina al cielo. Mire a Robert, estaba siguiendo el camino predecible hacia el desastre. Medicación, luego más medicación y finalmente insulina inyectada. En cuanto lo vimos, supimos que esa película terminaba mal si no cambiábamos el guión. Estaba llegando a las 40 unidades de insulina diarias. Lo metimos en el programa, cortamos la entrada de azúcar y aplicamos ayuno. En solo 3 semanas, Robert dejó de usar insulina por completo. Repito, 3 semanas para revertir años de dependencia química. Sus niveles de azúcar mejoraron, su peso cayó y su vitalidad regresó. Eso no es medicina paliativa, eso es medicina de rescate. Incluso sustancias naturales y especias tradicionales tienen un papel aquí. El vinagre, especialmente en alimentos fermentados, ha demostrado ser un aliado para mejorar la sensibilidad a la insulina. Especias como la canela Ipsilon, la cúrcuma, no son solo condimentos, contienen compuestos biológicos que ayudan a regular el metabolismo de la glucosa. Otros extractos naturales, como el melón amargo, han sido usados por siglos con el mismo propósito: proteger al cuerpo contra la marea alta de azúcar e insulina. Todo suma cuando el objetivo es vaciar el tazón de azúcar que tiene desbordado su sistema. Usted tiene que elegir entre seguir siendo un cliente del sistema farmacéutico, aceptando una enfermedad crónica que solo le garantiza un deterioro lento, o tomar la responsabilidad de su propia biología. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de exceso de almacenamiento. La solución no es meter más cosas al cuerpo, es dejar de meter y empezar a sacar. El ayuno, la reducción de carbohidratos y el enfoque en alimentos reales no son sugerencias opcionales, son los únicos mecanismos que realmente pueden limpiar su casa biológica de toda la basura que la está asfixiando. La realidad es que el sistema actual está diseñado para gestionar su enfermedad, no para curarla.
Si usted sigue el camino trazado por las guías convencionales, se encontrará en una cinta de correr financiera y biológica. Más insulina hoy significa más resistencia mañana, lo que garantiza una receta médica más cara el próximo año. Es un modelo de negocio perfecto, pero un modelo de salud nefasto. La diabetes tipo 2 no es una sentencia de por vida, es un estado metabólico reversible que responde a una sola señal biológica, la reducción drástica de la insulina. Cuando usted decide ayunar, cuando elige eliminar los carbohidratos refinados y abrazar las grasas naturales y la fibra, está enviando un mensaje de rescate a sus células, está permitiendo que su hígado finalmente respire, que su páncreas descanse y que su cuerpo queme ese exceso de azúcar que lo está asfixiando desde adentro. Hemos visto a cientos de pacientes, desde aquellos con dosis masivas de 140 unidades de insulina hasta aquellos recién diagnosticados, recuperar su salud simplemente dejando de hacer lo que no funciona. No es magia, es bioquímica pura aplicada con disciplina. Piense en su salud como una inversión a largo plazo. Usted ha pasado 10, 20 o 30 años llenando ese tazón de azúcar. No se vaciará en una tarde, pero se vaciará. Cada hora de ayuno es una victoria. Cada comida sin procesados es un ladrillo en la reconstrucción de su metabolismo. No permita que le digan que su destino es la ceguera, la amputación o el fallo renal. Ese es el destino de quienes se rinden al tratamiento de los síntomas. Su destino, si decide actuar hoy, es la libertad metabólica. El poder de sanar no está en una farmacia, está en su plato. Y más importante aún, en los momentos en que decide no usarlo. El ayuno intermitente y una dieta de alimentos reales son las herramientas más antiguas y efectivas de la humanidad. Es hora de dejar de tratar la fiebre con Tylenol y empezar a erradicar la infección de raíz. Tome el control de su insulina, vacíe su tazón de azúcar y reclame la vida que la diabetes intentó quitarle. El camino hacia la reversión comienza con su próximo bocado, o mejor dicho, con la valiente decisión de esperar hasta que su cuerpo esté verdaderamente limpio.